¿Sigue valiendo la pena vivir en Florianópolis? ¿Es tan caro el costo de vida como dicen? ¿Es imposible pagar un alquiler en esta ciudad? Todo esto te lo voy a revelar en este video en el cual te voy a hablar de todo sin filtros. Muy buenas gente querida y bienvenidos a un nuevo video en vivo, en directo desde el Blue Tree Hotel, uno de los mejores hoteles del centro de Florianópolis. Nos venimos acá a hacer un video para este hotel. Hola Isa. Hola, gente. Les voy a mostrar un poquitito cómo se ve desde acá la Beira Mar. Una vista espectacular. Miren lo que es la Beira Mar. Hermoso día. Nos venimos a pasar una noche y a trabajar un poquitito también. En este video les voy a contar este tema tan importante que realmente a mí me tiene un poco preocupado porque mucha gente se viene a vivir a Florianópolis por mis videos y realmente para mí es una gran responsabilidad. Toda la gente que se viene a vivir acá llegan a esta ciudad y en muchos casos se decepcionan por cómo es vivir acá. Entonces en este video les voy a revelar absolutamente la verdad, absolutamente todo sobre cómo es vivir en esta ciudad, lo bueno y lo malo. Este video no es para decepcionar a nadie, sino que es para despertar a todo el mundo para que sepan cómo es realmente. Les voy a compartir algunos datos que son muy importantes, que tienen bastante relevancia en cuanto a la vida acá en Florianópolis, costo de vida acá en Florianópolis. Florianópolis en los últimos 3 años tuvo un aumento del 60% en lo que son los alquileres. 60%, gente, es mucho. Por otro lado, este año lo que es la luz aumentó un 13,53%. Y lógicamente todos los años hay aumentos de el alquiler. Les voy a dar un ejemplo. Nosotros cuando empezamos a vivir en Florianópolis, o yo cuando empecé a vivir en Florianópolis, pagaba un monoambiente, un kitchenechi, 900 reales, año 2022. Y hoy en día un monoambiente, un kitchenechi, no baja de los 1.400, 1.500 reales más o menos. Por 1.500 reales conseguís algo más o menos digno, algo más o menos bueno. Donde nosotros estamos viviendo, que es en Ingleses, en abril del año pasado empezamos a pagar 1.800 reales por mes ese departamento. ¿Sí? Es un departamento de 2 cuartos. A día de hoy estamos pagando 2.000 reales por mes y el mes que viene va a aumentar a 2.200 reales por mes. Ya nos pasaron el aumento, ya tenemos el contrato con el nuevo aumento. O sea, pasamos de 1.800 a 2.200. Con lo cual es un aumento bastante importante para lo que es Florianópolis y para lo que es Brasil en sí, porque no es un país que esté acostumbrado a los aumentos tan repentinos, como quizás sí Argentina, que es un país que tiene mucha inflación y bueno, la gente está como acostumbrada a los cambios constantes de precios. Acá es como un golpe bastante duro para la gente que vive acá, esos aumentos. ¿A qué se debe todo esto, todos estos aumentos y al alto costo de vida en Florianópolis? Bueno, hay varias causas. Por supuesto que el aumento de la luz, de la energía, que les mencioné anteriormente, es un factor muy importante y es uno de los motivos principales por los cuales también lo que es alquiler de temporada está tan caro este verano en Florianópolis. Mucha gente que viene de vacaciones me pregunta, Yu, ¿por qué está tan caro este año Florianópolis? Siendo que el año pasado no estaba tan caro lo que es el alquiler. Lo que es comida y demás sigue todo más o menos igual a lo que es el año pasado, pero el alquiler aumentó bastante, un 30% más o menos ha aumentado. Bueno, se debe justamente a esto, al aumento de lo que es la energía, lo que es la luz, pero también a el costo de vida en general. Para este verano también se espera que vengan 3 millones de turistas a visitar la isla, a visitar la ciudad. El año pasado 2 millones de turistas pasaron por Florianópolis y este año se espera que 3 millones. Y esa alta demanda lógicamente que hace que aumenten los precios del alquiler. Otro factor muy importante que influye en este alto costo de vida es la cantidad de gente que elige Florianópolis y el estado de Santa Catarina para vivir. No solamente argentinos, uruguayos, chilenos que venimos acá a vivir, colombianos, cubanos, venezolanos, sino también brasileños que vienen de otros estados de Brasil para vivir. Del nordeste, de Paraná, de Sao Paulo, de Río Grande do Sul, ¿sí? Santa Catarina fue el estado más elegido de Brasil este año para
vivir en Brasil. Fue el estado en el cual más brasileños emigraron dentro de Brasil. Antiguamente Sao Paulo era el estado más elegido por los brasileños para emigrar por sus oportunidades laborales, por su calidad de vida, por las oportunidades en general y el trabajo que hay en Sao Paulo. Pero a día de hoy la gente elige Santa Catarina para vivir, para emigrar dentro de Brasil. Todo esto hace que aumente el costo de vida consecuentemente. Florianópolis es una ciudad que está preparada para la cantidad de gente que está viniéndose a vivir acá. Bueno, este es un tema también muy importante y muy polémico también porque Florianópolis creció mucho en los últimos años, de forma muy rápida. Y es como que la ciudad no se pudo adaptar a ese cambio tan repentino. Pasó de ser una isla desconocida, una ciudad desconocida del sur de Brasil, con playas a la cual la gente se venía de vacaciones, los argentinos nos veníamos de vacaciones, a ser la ciudad más reconocida de Brasil, o el estado más reconocido de Brasil, Santa Catarina. Toda esta cantidad de gente que se vino, incluyendo los inmigrantes, los extranjeros como nosotros, hizo que la ciudad no se pueda adaptar lo suficientemente rápido a la cantidad de gente. ¿Cuáles son los problemas que a día de hoy tiene Florianópolis como ciudad? Bueno, la contaminación, que es un problema muy grande en las playas de Florianópolis, principalmente en la temporada alta, que es cuando más viene gente. Las playas se contaminan, ¿sí? No todas las playas, pero las más populares se contaminan. Por ejemplo, esta semana de hecho salió una noticia muy importante sobre la Lagoa da Conceição, el barrio de la Lagoa da Conceição, en el cual la laguna se contaminó, amaneció con una espuma súper extraña, súper rara, con un olor terrible, y esto fue a causa de la contaminación del desagote que se hace en las lagunas, en la playa. Sí, es un problema muy grave que tiene que resolver la ciudad todavía, que no está resuelto. La movilidad, tema importantísimo. Si bien el transporte público funciona bien en Florianópolis, no es una ciudad que esté muy desarrollada en ese sentido como por ejemplo Curitiba o como Sao Paulo. Para los que conocen Curitiba, para los que fueron a Curitiba, saben que tiene un sistema de transporte de ómnibus muy bueno, en el cual tienen un carril exclusivo, tienen esos ómnibus que son enormes, tienen paradas exclusivas para esos ómnibus. No recuerdo exactamente el sistema de movilidad, cómo se llama, pero es un sistema de movilidad que también lo quieren implementar acá en Florianópolis. Otra cuestión importante, el tránsito, el tráfico que hay. Acá es más conveniente tener moto a tener auto por la cuestión de la movilidad, porque es mucho más rápido moverte por la ciudad, principalmente en la temporada alta. Después, otra cuestión, la salud. La salud pública funciona bastante bien acá en Florianópolis, pero, por ejemplo, un barrio importantísimo en la isla que es Ingleses, donde yo vivo, el barrio con la mayor población, sí, a día de hoy no tiene un hospital, algo sumamente básico. Sí tiene salitas de atención, puestos de salud, pero no tiene un hospital para poder cubrir a toda la población. Siendo que, por ejemplo, Río Tavares tiene un hospital, siendo que Canasvieras también tiene un hospital, en el centro también acá hay un montón de hospitales, pero el barrio que tiene más habitantes a día de hoy no tiene un hospital. Así que hay como cuestiones básicas que todavía no están resueltas en la ciudad, y esto no es para criticar, sino que es para ser realista frente a la gente que se viene a vivir a Florianópolis. No quiero desmotivar a nadie, para mí Florianópolis me sigue pareciendo la mejor ciudad de Brasil para vivir, por la calidad de vida, por la seguridad, por todo, pero también tiene que tener en cuenta estas cuestiones que son cuestiones básicas que uno debería tener acceso y que por ahí se complica un poco por principalmente la cantidad de gente que se está viniendo a vivir acá y que la ciudad no puede resolver esas necesidades básicas. Florianópolis es una ciudad que vive del turismo y depende bastante del turismo. Si bien la tecnología también tiene un rol bastante importante, Sao Paulo para mí sigue siendo la capital nacional de la tecnología en todo Brasil. Florianópolis vive bastante del turismo y el gobierno de acá invierte bastante en lo que es turismo. Ahora quieren hacer la Beira Mar en Ingleses, ¿sí? Quieren hacer tipo
una Viera Mar como la tenemos acá en el centro. Tiene cosas muy buenas porque ingresa mucho dinero a la ciudad y la ciudad se mejora, queda más bonita, ¿sí? Eso hay que reconocerlo. Pero el problema es para aquellas personas que vienen acá a trabajar a Florianópolis, que yo siempre lo digo, vive del turismo y el trabajo comienza desde noviembre y va hasta mediados de marzo. Después de esa fecha, el turismo baja drásticamente y como consecuencia no hay tanto trabajo como si lo hay en el verano. Entonces, toda la gente que se viene a vivir acá tiene que hacer otra cosa, se tiene que reinventar, se tiene que poner a vender cualquier otra cosa y es un poco más complicado a diferencia de otras ciudades que quizás sí no dependen tanto del turismo. Esta semana estuve, por ejemplo, entrevistando a Lucy. Para los que no vieron el video, vayan a verlo. Estuve entrevistando a Lucy, una argentina que está viviendo en Campinas, en Sao Paulo, y ella nos comentaba en ese vivo, en esa entrevista, de que pensó en venirse a Florianópolis, consideró venirse a Florianópolis, pero lo que la frenó fue la cuestión laboral, porque sabía de que Florianópolis vivía del turismo y de que había trabajo solamente de noviembre a marzo, abril más o menos. Entonces por eso es que decidió irse a Campinas, una ciudad completamente diferente que no depende del turismo. Y esto es muy importante, gente, ténganlo en cuenta, porque van a trabajar muy bien en el verano, van a hacer mucho dinero en el verano, pero después van a tener que aguantar, van a tener que reinventarse, algo van a tener que hacer. Y mucha gente que viene con la idea de que van a trabajar como trabajan en el verano, después se terminan yendo, se terminan volviendo a su país porque no encuentran trabajo. Fíjense cómo todo se va entrelazando. Alto costo de vida, oportunidades de trabajo que van solamente desde noviembre a lo que es marzo, abril más o menos. Es un poco complicado vivir en una ciudad que quizás a partir de abril ya no te da oportunidades laborales. A no ser que te vayas o que te vengas a vivir al centro de Florianópolis, donde tiene movimiento durante todo el año, o Ingleses también puede llegar a ser, el barrio de Ingleses, que es donde yo vivo, que tiene movimiento durante todo el año, es un barrio grande, centro de Florianópolis también, no depende del turismo, es súper grande, podés conseguir trabajo de lo que sea en cualquier momento del año. En ese caso sí, porque no dependés tanto del turismo. Mi recomendación siempre es que si vienen con la idea de vivir cerca de la playa, el litoral de Santa Catarina es lo mejor, ¿sí? Pueden elegir otras ciudades de Brasil también, sí, por supuesto, pueden elegir, si es por playa, podemos ir al nordeste, que son las mejores playas de Brasil, pero en lo que es calidad de vida, lo que es infraestructura, definitivamente el sur, para mí, en mi opinión, es de lo mejor de Brasil. Si no quieren vivir cerca de la playa porque no les interesa y solamente quieren venir acá a progresar, a tener un trabajo, a abrirse un negocio y listo, bueno, vayan a otras ciudades de Brasil. Hay tantas ciudades que no tienen playa en Brasil y que son muy lindas también, como Joinville, Criciúma, Blumenau, Jaraguá do Sul, una ciudad muy chiquitita pero que está creciendo un montón acá en Santa Catarina. Muchas ciudades de Brasil, Caxias do Sul, en Río Grande do Sul, en Paraná también, en el estado de Paraná, Londrina o interior de Sao Paulo. Dense la oportunidad de conocer otros lugares, de ver otros lugares de Brasil que también están muy buenos, que son muy interesantes y que no tienen playa. Si vas a vivir en Brasil, sea el estado que sea, si vivís cerca de la playa, siempre el costo de vida va a ser más elevado que en el interior. Siempre en el litoral va a ser más caro que en el interior. Eso se aplica a todos los estados de Brasil. Obviamente que en el nordeste, por ejemplo, el costo de vida es más bajo. Pero también el costo de vida es más bajo, pero los salarios también son más bajos. ¿Se entiende? ¿Para qué tipo de personas es Florianópolis a día de hoy para vivir? Este es un tema bastante importante y les pido que presten atención porque a día de hoy ya Florianópolis no es como lo era hacía 3 años atrás, 4 años atrás, que vos te venías con una mano atrás, otra adelante y podías más o menos ir para adelante en Florianópolis. Hoy en día, 60% de aumento en los últimos 3 años de alquiler, gente. Aumentó bastante. Entonces, mi recomendación es que Florianópolis es para personas que tengan un colchón financiero bastante importante.
No que sean millonarios, pero sí que se vengan como para aguantar 3-4 meses, acomodarse, estar tranquilos y con la idea de tener algo propio, con la idea de tener un negocio propio. Porque si van a trabajar, por ejemplo, en supermercado, les van a pagar 2.000 reales por mes, siendo que un monoambiente para una sola persona está 1.500 reales. No tiene sentido, no les va a alcanzar. Obviamente sí que tenés los vales de transporte, vales de alimentación y demás que ayudan bastante, pero a la larga no les va a convenir. Van a tener que hacer algo propio y van a tener que vender algo propio. Es la única forma de poder salir del salario mínimo. Aquellas personas que se quieren venir a vivir a Florianópolis, vénganse con dinero, vénganse con la idea de tener algo propio. Si tienen algo en Argentina o en su país de origen, una casa, la ponen en alquiler y ya desde acá, desde Brasil, tienen por lo menos un ingreso, tienen un sustento, un ingreso pasivo. Esa es la clave como para que te vaya bien acá en Florianópolis. Hay personas que también se están viniendo a vivir acá. Estoy conociendo mucha gente que tiene trabajos remotos, tiene trabajos online. Acá, gente, los que trabajan online, con $1.000 para una sola persona ya vivís bien. $1.000 son un poco más de 5.000 reales, que no es lo que se gana acá en Brasil. No, el salario mínimo no es de 5.000 reales. Es mucho menos, es de 1.500 a 2.000 y pico de reales, depende del estado. Pero si tenés un trabajo online y te venís a vivir a Brasil, con $1.000 ya vivís bien para una sola persona. En Florianópolis vivís bien. En el nordeste de Brasil o en el interior de cualquier ciudad de estado de Brasil vivís mucho mejor todavía, porque el costo de vida es más bajo. Y si querés tener una asesoría privada conmigo para ayudarte en todo el proceso de emigrar a Brasil, te dejo el link en la descripción del video y en un comentario fijado para que ya mismo reserves tu asesoría privada conmigo, en el cual vamos a ver costo de vida, presupuesto e ideas de negocios acá en Brasil. Andá ya mismo y reserva tu asesoría conmigo. Este video no es para desalentar a nadie, es por el contrario, motivar mucho más a la gente que se quiere venir a vivir acá, pero con la realidad de vivir en esta ciudad que me parece que es increíble, que está buenísima para aquellos que quieren comprarse un departamento acá con vista al mar. Es la mejor inversión que pueden hacer, pero ya realmente no es una ciudad para una persona que, como les digo, viene con una mano atrás y otra adelante. Ya no podés venir con lo justo ahí más o menos raspando en cuanto a presupuesto acá a Florianópolis. Tenés que venirte con un colchoncito, por lo menos para estar tranquilo los primeros meses, hacer la residencia y estar tranquilo. Muchas gracias, espero que les haya gustado. Déjenme en los comentarios qué les parece, si están de acuerdo, si no están de acuerdo. Si no están de acuerdo, les pido respeto en los comentarios. Solamente comentario que no tenga ningún tipo de respeto y no se dirija con propiedad, ¿sí? Con respeto, va a ser completamente eliminado y bloqueado. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Déjenme en los comentarios qué les parece. Chau.